Bienvenidos a una nueva lección. En la lección anterior aprendimos que era una función en Swift. Si recuerdan, era un bloque de código que realizaba una determinada actividad. Para que esa determinada actividad se lleve a cabo, vamos a tener que tener una serie de parámetros de entrada, que en el ejemplo de la clase anterior los teníamos. Si recuerdan, era el nombre del individuo y la edad. Recuerdan que saludaba, ¿verdad? La función. Bueno, esos dos elementos, el nombre y la edad, son los parámetros fundamentales de nuestra función en ese caso. Y es lo que vamos a ver precisamente en esta función. ¿Qué son los parámetros de entrada? Un parámetro de entrada es aquella parte de la función que sirve como input, es decir, es aquel componente que va a alimentar nuestra función. ¿Okay? Y que se trata de qué tipo de datos le vamos a insertar. Recuerdan que podíamos insertar cualquier tipo de dato. Nosotros insertamos un string, que era el nombre, y un entero, que era la edad, pero también podemos insertar booleanos, podemos insertar floats, lo que necesitemos. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ir a Xcode y vamos a hacer algunos ejemplos con los parámetros de entrada. Tenemos aquí un playground y vamos a empezar a declarar algunas variables que ahora van a ver para qué funcionan. Vamos a hacer un ejemplo de un menú de un restaurante. ¿Okay? En este caso lo vamos a imprimir por consola, pero en lecciones posteriores les voy a mostrar cómo podemos hacer una aplicación y vamos a poder usar funciones dentro de aplicaciones reales. Pero por el momento vamos a introducir este concepto de parámetros de entrada. Vamos a crear aquí una serie de variables. La primera variable va a ser brochetas italianas y le vamos a decir aquí que va a ser un string que va a ser de brochetas italianas. La segunda variable, var precio de brochetas, y va a ser igual a 3. La siguiente va a ser espagueti a la carbonara. Es un string que es espagueti carbonara, y la siguiente variable es var precio del espagueti como un entero, y va a ser, pues por ejemplo, no sé, 5 euros. La siguiente va a ser el lomo en salsa, que también va a ser un string y se va a llamar así, lomo en salsa, y su precio, var precio del lomo, va a ser de tipo entero también. Otra variable va a ser panna cotta de frambuesa, como string de panna cotta de frambuesa, y el precio de la panna cotta va a ser otra vez un entero y va a ser 2. ¿Ok? Bueno, ya tenemos las variables con la... perdón, me falta una, que es la bebida, var vino tinto, que también va a ser un string y se va a llamar vino tinto. El precio del vino es de 1 euro. Ok, perfecto. Ahora nos vamos a ir a la parte final de nuestro proyecto y aquí vamos a comenzar a entender lo que son los parámetros de entrada. Recuerdan, como les dije anteriormente, que en la lección de ayer teníamos 2 parámetros de entrada. Bueno, podemos tener un parámetro de entrada, 500 parámetros de entrada o ningún parámetro de entrada. ¿Ok? Entonces, lo primero es explicarles qué son las funciones sin parámetros de entrada. Pues es muy simple. Recuerden que para declarar una función empezábamos con la palabra reservada func y aquí le vamos a poner menú del día. Ya tenemos la estructura fundamental de una función. Bueno, ¿qué va a ser una función sin parámetros de entrada? Pues evidentemente lo que su nombre indica. Los parámetros de entrada es lo que vamos a tener dentro de estos paréntesis. Recuerdan que ayer, por ejemplo, era la edad, que era un entero,
y era el nombre, que era un string. ¿Ok? Bueno, pues precisamente esto sería una función de 2 parámetros de entrada. Si esto lo borramos, pues tenemos una función sin parámetros de entrada. O sea, no le estamos insertando ninguna información de origen a nuestra función. Aquí podemos poner perfectamente nuestra función print, el menú del día, por ejemplo, está vacío. ¿Ok? No contiene ningún parámetro de entrada. Pero aquí, independientemente de que no haya ningún parámetro, nosotros podemos configurar una función con la funcionalidad, valga la redundancia, que necesiten. No necesitan a fuerzas los parámetros. ¿Ok? Bueno, esto sería una función sin parámetros de entrada. Vamos a ver cómo se hace una función con parámetros de entrada, desde 1 hasta los que necesiten. Bien, y vamos a usar toda la información que hemos puesto aquí arriba para que vean que se puede hacer operaciones dentro de una función. Ok, pues nuestra función va a estar compuesta por una serie de parámetros de entrada que van a representar estos platos. ¿Ok? Las brochetas van a representar un entrante, el espagueti el primer plato, el lomo el segundo plato, la panna cotta el postre y el vino tinto la bebida. Y al final también nos va a dar el valor total de nuestra cuenta. ¿Ok? Haciendo uso de las variables que hemos puesto como precios. Como ven, podemos utilizar enteros y strings dentro de una función y operar con ellos. Ahora vamos a declarar nuestra función, recuerden, func, y le vamos a poner carta menú. Y aquí vamos a insertar todos nuestros parámetros de entrada. Vamos a tener un parámetro que se va a llamar entrada o entrante, que va a ser de tipo string. Vamos a tener un primer plato, que va a ser también de tipo string. Vamos a tener un segundo plato, que va a ser de tipo string. Vamos a tener un postre, que va a ser de tipo string, y una bebida, ¿ok? Que también va a ser de tipo string. Y aquí lo que voy a hacer pues va a ser asignar las variables a cada uno de nuestro parámetro de entrada. Le voy a decir que la variable entrante es igual al parámetro entrante, la variable primer plato es igual a la variable primer plato, la variable segundo plato es igual a la variable segundo plato, la variable postre es igual al postre y la variable bebida es igual a parámetro bebida. ¿Ok? Ahora vamos a imprimir por consola pues nuestra función. ¿Ok? Vamos a decir, el menú es, bueno, vamos a ponerlo un poquito más elaborado. El menú consta de los siguientes platos. Como entrante, probaremos un delicioso, bueno, unas deliciosas. Aquí vamos a meterle el entrante. ¿Ok? Posteriormente, les serviremos unos ricos, o un rico, porque el espagueti es en singular, un rico, y aquí es el segundo plato. A ver si decide. Ahí está. Y como postre, una rica postre. ¿Ok? Entonces ahora todos estos parámetros los vamos a cumplimentar cuando llamemos nuestra función en el viewDidLoad. ¿Ok? Y aquí nos falta la bebida y el precio final. Vamos a poner aquí un punto. Todo esto lo degustaremos con un delicioso bebida. Vamos, español. ¿Okay? Vamos a poner manchego para hacer honor a mi tierra. Y el precio de todo esto es
A ver, precio. No me está detectando el precio de las cosas. Y creo que ya sé por lo que es. Miren, aquí, en vez de declarar las variables después del load view, vamos a declararlas antes. ¿Ok? Para que se cargue desde antes que la vista. Entonces ahora sí debe de aparecer. Exacto. Precio de las brochetas más el precio del espagueti más el precio del lomo más el precio de la panacota más el precio del vino. ¿Ok? Ahí nos va a dar el precio de toda la cuenta. Y aquí le vamos a poner euros. Perfecto, pues una vez que ya tenemos nuestra función construida, lo que vamos a hacer es irnos a la parte del load view después de que la vista ya está cargada, y la vamos a llamar. Nuestra función se llamaba carta menú, ¿verdad? Ok, y ahora ya nos salen aquí todos nuestros parámetros de entrada configurados, y lo único que vamos a tener que hacer es rellenar qué tipo de plato queremos como entrante. Aquí nada más nosotros hemos establecido uno, pero podrían poner varios, cada uno asignado con su precio. Y pues de igual forma les va a dar la carta final. Como entrante, pues nosotros teníamos las brochetas italianas, el primer plato era el espagueti a la carbonara, el segundo plato era el lomo, el postre era la panacota y la bebida era el vino. ¿Ok? Una vez que hemos llamado esta función, ahora vamos a imprimir por consola todos los resultados y vamos a ver cómo al final también nos da el resultado del total de la cuenta. Miren, aquí lo tienen. El menú consta de los siguientes platos. Aparece todo el texto que nosotros hemos redactado en nuestra función print y los parámetros de entrada que nosotros le hemos asignado una vez que hemos llamado a la función. Pues esto sería todo por la lección de hoy. Espero que haya quedado clara esta parte de los parámetros de entrada, que es muy importante a la hora de la construcción de nuestras funciones. Recuerden que pueden tener parámetros de entrada o no los pueden tener. Pero bueno, esto sería todo en este caso. Nos vemos en la siguiente lección con una aplicación práctica de estas funciones. Les mando un saludo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.